Seguimos en el living y es momento de la columna de la Comisión Honoraria por la Salud Cardiovascular y en este caso estaremos hablando del consumo de sal. Recibimos a las doctoras Gabriela González Bula, a Valentina Ollero Melgar. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirlas a las dos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hablemos un poco del consumo de sal. Justo les comentaba que estuvimos charlando con los integrantes de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, hablábamos de la hipertensión arterial y lo que nos señalaba la doctora es que uno nunca puede comer cero sal, porque la sal por lo general está en casi todos los alimentos, lo que puede es evitar la sal agregada, ¿no? ¿Siguen por esa línea? Sí. Sí, exactamente. Es una de las cosas más importantes eso, negociar también con nosotros mismos, ¿no? Porque es verdad, o sea, está en los alimentos más naturales, hay presencia de sal, sin duda, y que también es necesaria para nuestro organismo. El tema es poder distinguir cuáles son los alimentos que tienen más cantidad de sal y que de repente tienen otras cosas también agregadas que no son las mejores para nosotros y poder elegir, ¿no? Un poco. Sí, por eso. Tenemos la sal agregada como una de las fuentes de sodio, porque en realidad en lo que hacemos foco es en el sodio, cloruro de sodio, que es la sal, y es lo que se rotula en los alimentos, porque no vemos cuánta sal tiene, sino que hablamos de miligramos de sodio. Y por supuesto tenemos la sal escondida, la que está en esos productos que de repente no percibimos como muy salados, pero sin embargo significan un aporte importante, y hasta los productos dulces tienen también cloruro de sodio, sal agregada, o los aditivos que vienen con sodio también y que entran a sumar un montón a lo largo del día. Sí. Claro. Recién cuando tú decís, claro, algo es necesario, es la que viene natural, digamos. Claro. Nunca nada agregado. O sea, básicamente como algo así, como para decir es, nunca hay que agregar sal. En realidad no deberíamos. Claro, no deberíamos, no tendríamos por qué. Claro. Yo decía es necesario porque en realidad el sodio es necesario para nuestro cuerpo porque está presente en nuestro organismo. Y hay ciertas funciones de las células, si nos vamos a lo más chiquitito, que necesitan justamente el sodio. El tema es que ese rango de sodio que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es muy chiquitito y una vez que se sale de rango empieza a ser dañino. ¿Ah? Y simplemente con las cosas que nosotros consumimos, frutas, verduras, alimentos totalmente naturales, eso ya lo tiene. Claro. Por eso en realidad lo que decía Gaby, esto de prestar atención a estos alimentos que tienen un exceso pero enorme de sal, o la sal que nosotros podemos agregar del salero, digamos, eso es un montón. Que el otro día hablamos de los distintos tipos de sales, que estaba muy común, ¿no? Esto que escuchamos del Himalaya o de no sé dónde, no sé, pero también hablamos de que sigue siendo todo dañino. Su base es cloruro de sodio. Claro. Chao. Alguna tendrá algún elemento, pero no le va a ser especialmente saludable, no le va a hacer diferencia en su salud, y sí toda la carga de cloruro de sodio que tienen estas sales, que de repente están menos purificadas a lo sumo, tienen otro origen, pero sí el sodio de esa sal va o nos puede llegar a afectar si está en exceso nuestra presión arterial o vincularse a otras enfermedades. El consumo también de productos ultraprocesados tiene muchísima sal. Pienso también en las generaciones más pequeñas, en niños y adolescentes que tienen gran consumo a veces de este tipo de productos, y enfermedades que solían aparecer en la vida adulta como la hipertensión ya se están registrando a temprana edad, ¿no? Más allá de la obesidad infantil, diabetes, o sea, determinadas enfermedades que tienen que ver con los hábitos se están percibiendo a más temprana edad. Sí. Veíamos justamente antes de venir, conversábamos algunos estudios nacionales que tenemos que los niños ya están comiendo un exceso de calorías, ¿no? Hay un informe de UNICEF con base a datos de ANEP que lo hace de forma muy clara. A lo largo del mes consumen como 3 o 4 días más de exceso de calorías. Y eso está vinculado también con el sobrepeso, y también el sobrepeso con la hipertensión o con las presiones elevadas para la edad, para lo esperado para la edad. Entonces, estos productos ultraprocesados vienen en general concentrados en calorías y con algún sello de exceso o exceso de azúcar o exceso de sodio. Es decir, el tema de el exceso de calorías y de estos
hablamos de nutrientes críticos en nutrición porque son críticos porque su exceso está vinculado con las enfermedades crónicas, ¿no? Lo que tú mencionabas, diabetes, sobrepeso, hipertensión, colesterol, etcétera. Entonces, estos productos van a entrar a afectar todo el organismo y la presión elevada puede ser uno de las manifestaciones, o el sobrepeso. Pero no solo va a ser el sodio el responsable, ¿no? de la hipertensión, si nos referimos a eso. Entonces, evitar estos productos porque nuestros niños ya están consumiéndolos en exceso, y veíamos, por ejemplo, que forman parte de la rutina, ¿no? Que cuando se investigó, como el 40% de los niños ya había comido en el día anterior alguno de estos productos, y estos están presentes semanalmente en forma habitual. Con productos y bebidas también, ¿no? Claro. Las bebidas también. Claro. Eso como con los ultraprocesados y toda esa información que hoy creo que la manejamos bastante, ¿no? Y los niños también, y aparecen los símbolos y eso. Pero ¿qué pasa con lo que cocinamos? Esto de los procesos de elaboración, hay algunos que son mejores que otros, se recomienda ir por un lado, no mezclar. ¿Qué sucede con eso también al momento? Porque lo que sabemos que vamos empaquetado y comprar, bueno, tiene sus problemas. Pero después hay que ver qué tan buenos los hacemos en casa también. Sí, tenemos que ser muy conscientes, ¿no? De cómo cocinamos, de las cantidades que usamos, tanto en este caso como de sal, pero también de azúcar y de grasas, ¿no? Y qué tipo de, por ejemplo, de grasas utilizamos para cocinar. Claro. En el caso de la sal, hoy hablábamos también un poquito antes de empezar esto de incluir a los niños también, porque muchas veces es como una excusa, o bueno, a ver, cuando voy a cocinar se me complica porque tengo que hacer para los niños de una determinada manera, para mí de otra, si soy hipertenso, por ejemplo, ¿no? Si soy adulto. Y en realidad nosotros lo que decimos es, está bueno incluirlos ya desde chiquitos, porque además el sabor es algo que uno puede como ir adaptándose, Claro. ¿no? Entonces, si uno desde chiquito se acostumbra a comer con bajas cantidades de sodio, no solo es más probable que no desarrolle enfermedades porque ya no tiene ese exceso, sino porque además ya tiene la costumbre de comer así, de alimentarse Claro, así. buenísimo. Entonces, es importante que cuando digamos, bueno, vamos a cocinar con bajo sodio, incluyamos a toda la familia, ¿no? No solo en esto que vos decías de prestar atención a los cartelitos, que por suerte están y que nos ayudan un montón, sino también en el día a día, ¿no? Claro. También hay como una mayor conciencia, uno piensa, ¿no? En las cantinas, algunas medidas que se han tomado por parte del Ministerio de Salud Pública, mismo los octógonos, al ser tan visibles, los mismos niños dicen, esto no es tan saludable, o esto sí, tiene uno solo, como que ha aportado eso, Sí, ¿no? sin duda, sin duda. Estas medidas que tienen que ver con las enfermedades crónicas que no dan síntomas, es distinto si tenemos, bueno, no sé, una pandemia de alguna enfermedad, Claro. que da fiebre o dolor o algo se manifiesta, sino que estas enfermedades crónicas justamente se van creando con el tiempo y no nos dan síntomas hasta que nos pueden dar un susto. Y bueno, eso lo pudimos verificar en un trabajo que hizo la comisión con niños de las escuelas de Montevideo, que sí identificó a muchos niños con presiones elevadas entre 10 y 13 años, esto fue en 2016, un porcentaje y con prehipertensión, o sea, eran presiones elevadas, por supuesto no tienen ningún síntoma, ni siquiera lo habían registrado, y esto no significa que sea algo innato, que sea, sino que es producto del estilo de vida en esos porcentajes, Claro. ¿no? Entonces tenemos mucho para hacer, y lo que decía Vale, la importancia de cómo se puede educar el paladar salado, así como se puede educar hacia más sal, porque ¿qué pasa? Más productos procesados, alto consumo de sodio, entonces mi umbral, mi tolerancia es cada vez más alta a la Claro. sal, ¿no? Hablando de esto Entonces, de educar también, sí. qué importante en eventos infantiles, cumpleañitos, ¿no? Que quizás en nuestras épocas no era tan común y que estaba el chisito. Y hoy aparecen unas cuestiones más saludables, o las zanahorias cortaditas, ¿no? Hay algo que de a poco yo creo que va creciendo. No sé cómo lo ven ustedes también del lado profesional, si están así o no, o todavía no tanto. Hay como de todo un poco, me parece, ¿no? Claro. Yo creo que sí es verdad que el país entero, en sus determinadas organizaciones, viene trabajando este tema hace un tiempo ya, años, y creo que de a poquito va entrando en la sociedad. Pero también está la practicidad de Claro, otras cosas y la chisito, propaganda chao. también, que les llega a los gurises. Entonces
a veces es un poco difícil manejar eso, ¿no? El pedido. Y me parece importante esto que vos decís, que lo visibilizás, porque es buen síntoma, ¿no? Decir, bueno, si bien tengo algunas cosas que capaz que no son las más saludables, pero también tengo otras, y empezar a incorporar esas otras en estos eventos es re importante. Porque además está siempre el mensaje, bueno, es un día, no pasa nada, pero lo que pasa es que los chiquilines tienen 2 todo el cumpleaños tiempo, por claro, semana. ¿podés acordar? Exacto, es No es que eso. sea un día. No es un día al día. mes o un día No. al año. Es El un día al montón. año es su cumpleaños, pero en grupos que son ahora, la verdad que viste que hasta juntan 2 grupos, son un montón de cumpleaños que tienen por semana. Viste que a veces también no visibilizamos el tema de la cantidad. El máximo de sal para adultos son 5 gramos, ¿no? Que es una cucharadita de té, si nosotros lo pensamos como en cantidades. Y para los niños incluso es menos. Es media. Claro, es media cucharadita. Entonces, si tú pensás por ahí. en lo que pueden llegar a comer, por ejemplo, en un pancho y unas papitas, ya te pasaste un montón Claro, de la ya estás cantidad. pasadísimo en por el el mes. doble casi, Claro. o más. Entonces, a veces cuando uno lo razona así en cantidades y dice, bueno, eso que vos decías no es un día, son 2 días o más, y más algún poquito que te pasas otro día, y eso empieza a sumar Y la a la merienda larga. y el cubito. Claro, sí. exacto. Lo que pasa es que es difícil también, es muy difícil para los padres, las madres obviamente, y para ustedes como profesionales, porque se asocia mucho eso a la diversión, eso al Claro. pasar bien. Ya somos educados de esa manera, ¿no? Todavía eso culturalmente es una cosa que nos cuesta mucho. Sí, cuesta, pero como vos decís, es importante que lo podamos ver, que lo podamos practicar. También mostrarle a los chiquilines esto de los colores. De repente a veces podemos armar una mesa como con, no sé, tomatitos, zanahorias, Claro. cosas. Y que a ellos también les gusta, porque les gusta el crunchy con algún dip que sea más sano, yo qué sé. Irlo incorporando de a poquito en el día a día es re importante. Y no solo ahí bajas la sal, sino que incorporás también verduras, hábito, frutas. Claro, Sí. eso, los elementos protectores que son los que nos están faltando, que de alguna manera contrarrestan un poco en la salud a los excesos. Si bien no es un cálculo matemático, pero se sabe que, bueno, si logramos reducir un poco la sal y aumentar frutas y verduras, pues vamos a estar más protegidos para enfermedades crónicas. Entonces, y esa reducción de sodio que podemos hacer va a ser más efectiva en cuanto a bajar sal, y esto está probado en ensayos clínicos, la dieta DASH, que a veces se habla de ella, que es justamente el enfoque con alimentos para bajar la hipertensión, y lo que se vio es que aquel grupo que no solo bajaba un poco la sal, pero sobre todo incluía más frutas y verduras, tiene una mejor respuesta en cuanto a su hipertensión. Entonces, no olvidarnos de los elementos protectores. Y a los efectos de tomar conciencia nomás, 2 nuggets son 1000 miligramos de sodio. Es la mitad de lo que uno quiere para un adulto. 2. Claro. Un pancho son 1000 miligramos de sodio. Entonces, porque, ¿qué pasa? Cuando te pasas en sal o en sodio, son esas pizcas. Uno no es como el azúcar que uno pone una taza de azúcar en una torta, sino que es esa pizca cuando puede ser demasiado muchas veces. Y es difícil tomar conciencia. Gracias a las dos por acompañarnos, siempre es un gusto recibirlas y bueno, esperemos que llegue el mensaje a los televidentes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Antes de Gracias. despedirnos, algún mensajito, pero ya tenemos